Alexander Nikolayevich Spesivtsev nació el 1 de marzo de 1970 en Novokuznetsk. Era el segundo hijo de la familia después de su hermana mayor Nadezhda. Vivían en el 9º piso de un apartamento de 3 habitaciones en el número 53 de Pionersky Prospect, en Novokuznetsk, región de Kemerovo. Su padre, Nikolai, era un amante del alcohol y de las mujeres hermosas, y no le ocultaba sus infidelidades a su esposa Lyudmila. Sin embargo, ella lo toleraba y decidió divorciarse solo cuando Alexander cumplió 15 años. Para entonces, el siempre borracho cabeza de familia había arruinado la vida de sus seres queridos. Lyudmila siempre se esforzaba por proteger a sus descendientes, especialmente a su hijo. De hecho, siempre sintió un amor y una compasión especiales por Alexander, probablemente porque nació prematuro, con muy poco peso y posteriormente creció siendo un niño bastante enfermizo. La sobreprotección llegó a tal punto que el niño solo tuvo su propia cama a partir de los 12 años. Antes de eso, dormía con su madre. Alexander creció siendo un niño insociable, con un carácter bastante pendenciero y una tendencia al vandalismo. Las travesuras del colegial eran soportadas principalmente por sus vecinos en la entrada de un edificio de varias plantas en Pionersky Prospect. En algún momento, Spesivtsev convirtió a Adolf Hitler en su ídolo, y pronto las paredes de la entrada se cubrieron con imágenes de esvásticas e inscripciones elogiosas dirigidas al dictador nazi. Cerillas en las cerraduras, buzones rotos, timbres y botones de ascensor quemados, todo esto también era obra de Alexander. Spesivtsev entraba al ascensor con el único propósito de cometer actos vandálicos y, por extrañas razones, todos los miembros de la familia de Alexander, incluido él mismo, subían a su apartamento situado en el 9º piso solo por las escaleras. Al principio, los vecinos de otras viviendas del edificio intentaron quejarse con Lyudmila sobre su hijo, pero ella rechazó categóricamente cualquier acusación e incluso empezó a escupirles en la cara a los calumniadores y los ahuyentaba con horribles maldiciones. Como resultado, los vecinos comenzaron a evitar a la extraña familia. Mientras tanto, Spesivtsev empezó a sustraer periódicos y revistas de los buzones que había destrozado e incluso llegó a robar bicicletas dejadas en la entrada. En una ocasión, Alexander irrumpió en la oficina de la escuela con una llave maestra y robó piezas de radio. Tras ser atrapado con las manos en la masa, intentaron enviarlo a la escuela de Kemerovo para delincuentes juveniles, pero su madre volvió a defender al joven ladrón y logró convencer a la administración escolar para que le diera a su hijo una oportunidad de mejorar, por lo que finalmente Alexander se quedó en la escuela. Por cierto, la propia Lyudmila Spesivtseva era ladrona, por lo que perdió su trabajo como conserje en una de las escuelas de Novokuznetsk. Allí se descubrió una gran escasez de jabón, bombillas y escobas. El siguiente trabajo de Spesivtseva fue en el juzgado, donde consiguió empleo como asistente de un abogado ciego. Su hija Nadezhda, que trabajaba como secretaria en el juzgado, la ayudó a conseguir este puesto. Ahora Lyudmila traía a casa volúmenes de casos criminales, repletos de fotografías de víctimas destrozadas. El contenido de las carpetas interesó mucho a Alexander y la familia Spesivtsev pasó muchas tardes estudiando los detalles de los asesinatos. Esto fascinaba al joven mucho más que estudiar en la escuela, donde se graduó con dificultades y luego no logró entrar en ningún grado superior. El adolescente llevaba siempre consigo un diario en el que vertía su ira hacia los demás y su insatisfacción con su masculinidad. Sasha escribía poemas ingenuos sobre la naturaleza y decoraba las paredes de la entrada de su edificio con inscripciones negras que representaban saludos a Hitler y risas malvadas. Al principio, Spesivtsev trabajaba a tiempo parcial como reparador de pequeños electrodomésticos y en 1988 iba a alistarse en el ejército. Es cierto que no tuvo oportunidad de servir, porque durante el reconocimiento médico se reveló que el recluta tenía graves problemas mentales. Por lo tanto, en lugar de una unidad militar, terminó en el hospital psiquiátrico de Novokuznetsk, pero tras un breve periodo de tratamiento, regresó a casa. En 1991, Spesivtsev, de 21 años, conoció a Eugenia Guselnikova, de 17, y comenzaron una aventura. Alexander incluso fue presentado a la familia de su amada como futuro novio, pero la boda nunca se celebró. En un momento dado, Spesivtsev comenzó a molestar a la chica por nimiedades, y todo terminó con él golpeándola hasta tal punto que ella terminó en el hospital con una herida en la cabeza. Tras golpear a la joven, Alexander ni siquiera pensó en dejarla sola. Llegó a la habitación en la que estaba convaleciente Guselnikova y volvió a abalanzarse sobre ella a puñetazos. Las enfermeras que llegaron a tiempo la salvaron de sufrir nuevas heridas.
Después de esto, Eugenia decidió romper todo contacto con Alexander y comenzar una nueva vida, pero él tenía otros planes. Spesivtsev engañó a la muchacha con la intención de que fuera a su casa y no dejarla ir nunca más. Para entonces, su madre y su hermana se habían mudado a otro apartamento, supuestamente para no interferir con la vida de los futuros recién casados. Spesivtsev torturó a su víctima durante mucho tiempo. La dejó sin comer, la golpeó, la cortó con un cuchillo y la quemó con un encendedor, ahogando los gritos con música a todo volumen. Los vecinos, acostumbrados al ruido del apartamento 357, no le hicieron caso. Los padres de Guselnikova no extrañaron a su hija de inmediato, puesto que pensaron que estaba pasando tiempo con su futuro esposo y solo contactaron con la policía pasado un mes de la desaparición de Eugenia. Poco después, los agentes se presentaron ante el apartamento de Spesivtsev y derribaron la puerta para acceder al interior del mismo. La joven estaba muerta. Spesivtsev había tendido su cuerpo maltratado, sin rastro de vida, acurrucada en el sofá como por el frío, con una bata sobre el cuerpo desnudo y una cofia en la cabeza. Lo único que queda en su cuerpo magullado es piel y huesos. Los peritos forenses determinaron que Guselnikova murió de sepsis, una afección grave en la que el cuerpo responde de manera incorrecta a una infección y los órganos dejan de funcionar correctamente. Spesivtsev, que sería arrestado inmediatamente y declarado demente, negó categóricamente haber abusado de su prometida y haberla dejado morir de hambre. Es más, comenzó a afirmar que había cuidado con devoción a Eugenia, quien estaba enferma y se negaba a comer. Cuando se llevaron al sádico, este dio a los vecinos el número de teléfono de los padres de su esposa y dijo preocupado: «Que se lleven a su hija a casa». Y luego gritó: «Todos sois culpables. ¿Por qué no llamasteis a la policía? Alguien estaba golpeando a Zenia y no llamasteis». En una de las 3 habitaciones, cuya ventana da a un patio comunitario, las autoridades encuentran un centenar de escobas apiladas hasta el techo, jabones, cubos, un almacén entero, cosas que su madre había sustraído de su antiguo lugar de trabajo. Precisamente, Lyudmila apoyó la versión de su hijo. Estaba tan indignada por las acusaciones hacia él que incluso arrojó piedras contra una de las ventanas de la fiscalía local, que estaba encabezada por la investigadora Raisa Bakanova, que conocía tanto a la madre de Sasha como a su hermana Nadezhda, por su trabajo en el juzgado. Poco a poco, Spesivtseva y su hija se volvieron expertas en casos legales y defendieron celosamente a Alexander. Quieren demostrar que él nunca golpeó a Xenia, sino que de hecho la alimentó y la cuidó, pero ella estaba tan enferma que no quería comer nada. Poco después, Alexander fue enviado de nuevo a tratamiento obligatorio, esta vez a un hospital especializado en la región de Oriol. Poco antes, mientras pasaba sus días en un centro de prisión preventiva, el maníaco se tatuó la letra E en la mano, en memoria de su amante, a quien había torturado. Pero Spesivtsev seguía sin perder la esperanza de rehacer su vida personal, y para experimentar nuevas sensaciones sexuales, ya en el hospital, se implantó una bola de metal bajo la piel del pene. En lugar de placer, la perforación íntima le trajo a Spesivtsev graves problemas. Comenzó a tener supuración y dolor intenso en la ingle. Finalmente, en 1995, tras 3 años de tratamiento en un hospital psiquiátrico especial de la ciudad de Orel, el hombre, reconocido como no peligroso para la sociedad, regresó a casa. Se instaló con su hermana y su madre, pero no se esforzó por adaptarse socialmente. El odio y el resentimiento se convierten en el sentido de su vida. En lugar de buscar trabajo, empezó a frecuentar la estación de tren de Novokuznetsk, donde solía unirse a las compañías de personas sin hogar. Las personas marginadas se alegraban de recibir una botella de vino de Oporto que Alexander siempre llevaba consigo y después de beber comenzaban a compadecerse de él. Poco después comienzan las fiestas sangrientas en su casa. Los vecinos quedan horrorizados al oír gritos terribles en medio de la música fuerte, como si estuvieran matando a alguien. Más tarde se supo que la madre y la hermana atraían a las víctimas con astucia y engaños. El monstruo las esperaba en el hogar con cuchillos y puños. Violó brutalmente a mujeres y niñas. Luego las golpeó y las cortó en pedazos. Su carne era cocinada y consumida por todos, incluido el perro doméstico, y en ocasiones servida a otras futuras víctimas. Entre febrero y septiembre de 1996, Spesivtsev mató a no menos de 4 niñas de entre 10 y 13 años y a 15 mujeres jóvenes de entre 14 y 40 años. Los investigadores encontraron en la casa ropa perteneciente a muchas más personas. El propio Sasha se jacta de asesinatos que, sin embargo, no pueden probarse.
Durante decenas de noches, la madre sacó cubos de restos humanos ensangrentados y los arrojó en varios lugares. A finales de febrero de 1996, en la estación de tren, conoció a Elena Trunova, de 20 años, que trabajaba como niñera en una guardería. La chica accedió a visitar la casa de su nuevo amigo. Según los recuerdos de Spesivtsev, en el apartamento le contó a Trunova sus problemas con las autoperforaciones y ella supuestamente sonrió con sorna. Entonces comenzó una discusión entre ellos. En un momento dado, Elena maldijo a Alexander y él perdió los estribos. Te acuestas con dolor y te despiertas con dolor. De repente, alguien se burla de tu enfermedad en tu cara. Detesto a esa gente. Tras hartarse de atormentar a la víctima, el maníaco mató y desmembró a Trunova y ordenó a su madre que se deshiciera de los restos, quien dócilmente los llevó a un terreno baldío y los enterró al amparo de la noche. Un mes después, su hermana Nadezhda volvió al terreno baldío con cubos que contenían los restos de una tercera chica a quien el maníaco había traído a su apartamento. En abril de ese mismo año de 1996, Spesivtsev vio a un grupo de adolescentes de entre 11 y 13 años rondando la obra de unos grandes almacenes de la ciudad. Se acercó a los escolares, les ofreció un cigarrillo y luego comenzó a convencerlos de que lo acompañaran a robar un apartamento. Los adolescentes pensaron que Spesivtsev les estaba ofreciendo una aventura emocionante y siguieron a su nuevo conocido. Alexander llevó a los escolares a su apartamento, cerró la puerta con llave y les ordenó que fueran al dormitorio. En cuanto el grupo entró en la habitación, el maníaco sacó un cuchillo y mató a los adolescentes uno por uno. Luego colocó los cuerpos en un rincón, los cubrió con un trapo y esperó a su madre, que, para entonces, había conseguido trabajo como vigilante en una guardería y vivía con su hija en otro apartamento. Spesivtseva visitó a su hijo solo una semana después del asesinato en masa y en el pasillo encontró 6 cuerpos en descomposición, de los que tuvo que deshacerse. Más tarde, el maníaco afirmó no saber qué les había hecho su madre, pero a la mañana siguiente no había nada en el apartamento que recordara la masacre. Presuntamente, Spesivtseva arrojó los cuerpos desmembrados al río Abu, que corría cerca de su casa. En mayo de 1996, Spesivtsev volvió a ponerse manos a la obra y se encontró con 4 adolescentes a los que logró convencer para que le acompañaran a su casa ofreciéndoles jabón. Su madre, una vez más, se deshizo de los cuerpos de las colegialas apuñaladas por Spesivtsev. Para entonces, los Spesivtsev habían comenzado a alimentar a su mascota, una enorme terranova, con los restos de sus víctimas. Se desconoce si toda la familia comía carne humana, aunque negaron categóricamente el canibalismo. Mientras tanto, Alexander seguía asesinando. En mayo de 1996, además de 4 colegialas, al menos 7 personas más murieron en el apartamento maldito. A pesar de su aspecto bastante repulsivo, el maníaco lograba convencer a los adolescentes que, sin tener cuidado, acudieron a su guarida. Algunas de las víctimas fueron atraídas al apartamento por Lyudmila Spesivtseva. Los hermanos y hermanas que caminaban juntos y se sentían seguros, gracias a esto fueron especialmente fáciles de persuadir. Así, Olga, de 11 años, y Alexander Nosotsi, de 9, murieron a manos del maníaco. Y pocos días después, Irina, de 13 años, y Dmitry Vorobyov, de 12. Las constantes desapariciones de niños y niñas en Novokuznetsk no pasaban desapercibidas para las fuerzas del orden, a las que los familiares de los desaparecidos acudían con sus declaraciones. Sin embargo, los agentes no lograron localizar a Spesivtsev de inmediato. Al mismo tiempo, se barajaban diversas versiones. Según una de ellas, los desaparecidos podrían haber sido esclavizados en Chechenia. Por lo tanto, se investigó a todos los grupos del crimen organizado caucásicos en Novokuznetsk, por su implicación en las desapariciones. Sin embargo, los bandidos negaron categóricamente su culpabilidad y la investigación no arrojó pruebas directas. Existían otras suposiciones, como que los desaparecidos eran víctimas de trasplantólogos del mercado negro. En junio de 1996, toda la ciudad quedó conmocionada por una terrible noticia. Comenzaron a encontrarse restos humanos en las orillas del río Aba, cabezas, brazos, piernas y torsos descompuestos en su mayoría de niños. Al examinar los restos, los expertos descubrieron que los cuerpos habían sido desmembrados con sierras y cuchillos. Las fuerzas del orden no dudaban de que un maníaco operaba en Novokuznetsk. Fuerzas adicionales, investigadores y agentes experimentados comenzaron a llegar a la ciudad para ayudarlos. Los militares también se unieron registrando bosques, áticos, sótanos y vigilando terrenos baldíos. Otro maníaco, el destripador de Togliatti, Oleg Rylkov, quien asesinaba en una ciudad vecina durante el mismo periodo, también era sospechoso de estar involucrado en los crímenes de Alexander Spesivtsev.
Sin embargo, tras el arresto de Rilkov, se supo que no había abandonado Togliatti. Sorprendentemente, los detectives pudieron atrapar a Spesivtsev casi de inmediato. Comenzaron a revisar a todos los residentes de la ciudad con enfermedades mentales registrados con especialistas. La verificación se realizó en el menor tiempo posible, pero el propio maníaco no figuraba en la lista de enfermos mentales, porque en el momento de su alta del Hospital Especial de Oriol no constaba en los documentos. Por lo tanto, ni los empleados del hospital psiquiátrico local ni la policía sabían que Spesivtsev había regresado a Novokuznetsk. De lo contrario, en relación con la recuperación de Spesivtsev, los investigadores deberían haber iniciado una causa penal por las represalias contra Yevgenia Guselnikova. Como resultado, la negligencia fatal de los médicos provocó numerosas muertes. Sin embargo, la policía también cometió un error. Uno de los vecinos de los Spesivtsev se quejó del olor a cadáver en el rellano y de la música constantemente alta que salía del apartamento de Alexander, pero esta información fue ignorada. Nadie fue a ver al maníaco. Y los Spesivtsev, a pesar de que Novokuznetsk estaba literalmente inundada de policías, siguieron atrayendo víctimas a su guarida. De junio a finales de agosto de 1996, el maníaco se encargó de 4 colegialas de entre 12 y 15 años, 2 mujeres y un hombre de 35 años. Pero Alexander llevó a cabo la peor represalia contra 3 amigas: Anastasia Burnayeva, de 13 años, su compañera Yevgenia Barashkina y Olga Galtseva, de 15. Las colegialas se conocieron en el hospital, donde las examinaron el mismo día y entablaron una amistad que hizo que a veces salieran a pasear juntas por la ciudad. El 24 de septiembre, como de costumbre, salieron a caminar y pararon en un supermercado a comprar agua. A la salida del súper, las amigas se encontraron con una anciana canosa y menuda. La jubilada se quejó a las chicas de que no podía abrir la puerta de su apartamento y les pidió ayuda, prometiendo a cambio darles vasos desechables para que pudieran beber su agua cómodamente. Las amigas accedieron y siguieron a la desconocida, que era ni más ni menos que Lyudmila Spesivtseva. La pensionista llevó a las colegialas a su apartamento y tocó el timbre. Les abrió Alexander, que casi había perdido su apariencia humana, con su enorme perro a su lado. Las chicas, atónitas, obedecieron las órdenes del maníaco y entraron. Spesivtsev, que se presentó como Andrei, las condujo al dormitorio y les ordenó que esperaran. Las colegialas le suplicaron que las dejara ir. Xenia lloraba con especial intensidad. Entonces Alexander decidió inyectarle un sedante. Nastia aprovechó la oportunidad acercándose sigilosamente por detrás e intentó aturdir al maníaco con un golpe en la cabeza con una botella, pero falló y lo golpeó en el hombro. Spesivtsev, enfurecido, se abalanzó sobre la muchacha. La golpeé varias veces, en la zona del corazón, un poco más abajo, cerca del estómago, en la garganta. Ella sobrevivió y la estrangulé con una cuerda. Tras la masacre de Nastia, el maníaco ordenó a sus amigas serrar el cuerpo de la fallecida en pedazos y separar la carne de los huesos para preparar una sopa, que luego obligó a tomar a Olia y a Xenia. Le arrojó partes del esqueleto al perro, que se comió la columna vertebral y las costillas rapidísimo, según declaró Spesivtsev durante la investigación. Como de costumbre, Lyudmila Spesivtseva sacó los restos de Nastia del apartamento. La hermana del maníaco se encontraba en el mismo apartamento que él y las víctimas en ese terrible momento, pero nunca acudió en ayuda de las colegialas. Alexander continuó atormentándolas día tras día. Fue especialmente cruel con Xenia, a quien violó, torturó con un soldador, le rompió los brazos y le golpeó la cabeza varias veces. El maníaco luego cosió las heridas con una aguja e hilo comunes. Un día, Spesivtsev literalmente se volvió loco y golpeó la cabeza de Barashkina contra el suelo durante un buen rato. Su amiga Olia intentó salvarla y le aplicó respiración artificial durante 1 hora, pero las heridas de Xenia eran demasiado graves y murió. Olia Galtseva declaró más tarde a los investigadores que Spesivtsev no tocó el cuerpo de su amiga asesinada durante 3 días, manifestando su religiosidad pervertida. El maníaco decidió dejar que el alma de la difunta abandonara el cuerpo y mantuvo la ventana abierta para ello. Transcurridos 3 días, le ordenó a Olia que desmembrara el cuerpo de su amiga asesinada. Spesivtsev dejó el torso en el baño, colocó la cabeza junto a él y metió las extremidades en un barril y una gran cacerola esmaltada. El maníaco soñaba con enterrar todas las partes del cuerpo en un solo lugar, pero no tuvo tiempo. El 24 de octubre de 1996, la policía finalmente lo atraparía. Unos días antes, la calefacción de una de las vecinas de los Spesivtsev había empezado a fallar. La mujer contactó con la oficina de vivienda y los trabajadores de servicios públicos empezaron a visitar puerta por puerta a los inquilinos del edificio.
En un momento dado llegaron al apartamento de los Spesitzev en el 9º piso, pero Alexander se negó rotundamente a dejarlos entrar, alegando que padecía una enfermedad mental y que su madre lo había encerrado. El maníaco repitió la misma historia al agente de policía local que se desplazó al lugar para comprobarlo. Como resultado, una patrulla policial llegó al apartamento de los Spesitzev y terminaron por derribar la puerta. Los guardias que entraron al apartamento quedaron atónitos. Había un olor pútrido y un desorden terrible. El maníaco guardaba en casa 82 prendas de sus víctimas, incluyendo zapatos de niño. Además, tenía unas 40 joyas de los cadáveres, anillos, pendientes y cadenas, todo guardado en una caja aparte. Al mismo tiempo, al asesino le gustaba fotografiar a sus víctimas antes de morir con una vieja Polaroid. La policía encontró a Olia Galtseva medio muerta, a quien Spesitzev había apuñalado varias veces en el estómago con un punzón, en el suelo de una de las habitaciones. La chica esperaba que el maníaco irrumpiera y la rematara, puesto que le había prometido hacerlo si llegaba la policía. Galtseva fue trasladada al hospital, en donde logró prestar declaración a las autoridades, pero a pesar de todos los esfuerzos médicos, falleció de peritonitis y edema pulmonar 3 días después. Cuando la policía se dispuso a proceder al arresto de Spesitzev, ya no estaba. Logró escapar por la escalera de incendios hasta la azotea del edificio de apartamentos y se escondió allí. Cuando la policía abandonó su apartamento, él huyó del lugar. Pero un par de días después, Alexander regresó y en la entrada del bloque de viviendas fue detenido por los agentes de policía que estaban haciendo guardia en la zona. Intentó explicar a las autoridades el porqué de sus ansias de matar. No tuve opción, me negaron el tratamiento y tengo el sistema inmunitario debilitado. En verano me abrigaba con una chaqueta y un suéter. Miren, tengo las manos llenas de llagas. Pronto, Lyudmila Spesitseva también cayó en manos de la policía. El maníaco no ocultó que su madre era su cómplice activo. Aunque la propia mujer, durante los careos, desmintió la mayoría de los episodios criminales y calificó de mentiras las palabras de su hijo. Soy responsable de llenar 4 cubos con los restos de las víctimas. Ya he pagado lo suficiente por 4 cubos. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué estás tan enfadado conmigo? Eres un descarado. No me llevé tus cadáveres. No me los comí. No hace falta esto, Sasha. No me insultes, regañó Lyudmila al maníaco. Durante la investigación, Spesitzev confesó 19 asesinatos cometidos entre febrero y septiembre de 1996. Según algunas fuentes, pudo haber asesinado hasta 82 personas, como lo indican las ropas encontradas durante los registros. Inicialmente, la investigación solo pudo demostrar su participación en la masacre de Burnayeva, Barashkina y Galtseva, así como en la muerte de la primera víctima, Elena Trunova. Los psiquiatras de Novokuznetsk que examinaron a Alexander lo encontraron cuerdo. Spesitzev esperaba la pena de muerte por sus crímenes e incluso intentó vender su cabeza para futuras investigaciones tras su muerte a cambio de varios paquetes de cigarrillos. Pero en 1997, el maníaco fue condenado a tan solo 10 años de prisión, una pena sorprendentemente leve dada la gravedad de sus crímenes. Un año después comenzó un nuevo juicio contra Spesitzev. Los investigadores terminaron de recopilar pruebas de otros 15 asesinatos cometidos por el maníaco. Parecía que la pena de muerte era inevitable. Pero para iniciar el nuevo juicio, Alexander fue remitido de nuevo a un examen, esta vez a especialistas del Instituto Sersky. Tras varios meses de trabajo con el maníaco, insistieron en enviarlo a un hospital psiquiátrico. Alexander fue ingresado en un hospital especial en la ciudad de Kamyshin, región de Volgogrado, donde aún permanece. Este maníaco no se queja de su vida diaria y come bien. Su dieta incluye gachas, borscht, chuletas, bollos y fruta fresca. Spesitzev ni siquiera se corta las uñas de las manos ni de los pies. Las enfermeras se encargan de ello. Fue reconocido como persona con discapacidad del segundo grupo y recibe una pensión de varios miles de rublos. Parte del dinero lo envía a su madre, otra parte lo gasta en chocolates y reserva el resto para un equipo de música. En su tiempo libre lee libros, escribe poesía y hace manualidades. Alexander hace apliques y dibujos y envía algunas de sus obras a su madre. Lyudmila fue condenada a 13 años de prisión y excarcelada de la colonia de mujeres Mariinsky en 2009. Tras su liberación, ella y su hija Nadezhda abandonaron Novokuznetsk. Casualmente, en 2013, las mujeres intentaron regresar a su apartamento en Pionersky Prospect, al amparo de la noche, pero se encontraron con una férrea resistencia por parte de los residentes del edificio. Al final, Lyudmila y Nadezhda lograron entrar en su casa solo gracias a la intervención de agentes de policía, quienes ayudaron a las mujeres a recoger sus pertenencias, pero no vivieron allí mucho tiempo y desaparecieron con rumbo desconocido.
A día de hoy, su casa sigue vacía, no hay compradores y nadie quiere alquilar un apartamento con un historial tan terrible entre sus 4 paredes. Según algunas informaciones, la familia Spesivtsev se estableció en la ciudad de Osiniki, región de Kemerovo. Al enterarse de esto, los vecinos comenzaron a contactar con la administración de Osiniki para exigir la expulsión de los caníbales de la ciudad. Por error, incluso acosaron a una jubilada que se parecía a Lyudmila. La mujer fue acosada mediante insultos y amenazas. Para protegerse, tenía que mostrar su pasaporte para demostrar que no se trataba de Lyudmila. La propia Spesivtseva, quien cumplió 80 años en 2019, escribe constantemente peticiones a diversas autoridades. Espera que algún día su hijo sea liberado y que toda la familia se reúna. Sin embargo, es improbable que esto suceda. Incluso si los especialistas reconocen a Alexander como sano y lo dan de alta del Hospital Psiquiátrico Regional de Kamyshin, no se enfrentará a la libertad, sino a una pena de prisión, y esta pena será casi con toda seguridad de por vida. Hoy, Alexander tiene 55 años y espera lograr algún día su ansiada liberación. Cuando el médico jefe se niega a dejarlo ir, grita histéricamente: «Me recordarás por el resto de tu vida, tal como me recuerda a toda Rusia». Sobre el caso se filmó un documental de la serie Rusia Criminal que contiene imágenes valiosas de los interrogatorios del asesino, de su madre e incluso de la última víctima. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.